Buenos días a todos y a todas. Es un gusto tenerles hoy, esta mañana, para inaugurar nuestro ciclo lectivo del año 2022 aquí en el Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas. Muy alegres, muy contentos y agradecidos con Dios por un año más de labores y tenerles esta mañana a todos ustedes. Tanto la congregación de las hermanas de Sion como nuestro centro, Serjuc, tiene entre sus carismas promover el diálogo y las relaciones judeocristianas y descubrir las posibilidades que esto permite. También tienen entre sus carismas promover el estudio bíblico, reconociendo el valor y la autoridad de las Sagradas Escrituras del pueblo judío, pues reconocemos nosotros, tal como lo señala la Pontificia Comisión Bíblica, que, y abro comillas, sin el primer testamento, el nuevo sería como una planta privada de sus raíces y destinada a secarse. A propósito de esto, las constituciones de la Congregación de Nuestra Señora de Sion, en el numeral número 7, señalan lo siguiente, y leo, abro comillas, dice dicho numeral: la palabra de Dios en el primer testamento es común al judaísmo y al cristianismo. Estamos también atentas a la manera como los judíos interpretan la Biblia en su vida y en su tradición. De esta manera seremos más conscientes de nuestras raíces y comprenderemos mejor el judaísmo. Nuestra vocación nos llama a hacer crecer en la Iglesia esta toma de conciencia y de comprensión. Así que, sin duda, la presencia esta mañana con nosotros de la profesora Amy Jill Levin es una feliz oportunidad para conocer aún más esta perspectiva. Pues les recuerdo que la profesora Levin es profesora de Nuevo Testamento y Judaísmo en la Harvard Ford University International University for Religion and Peace, y también ha sido profesora universitaria de esas materias en Vanderbilt Divinity School, en el Colegio de Artes y Ciencias de Nashville, en Tennessee, y también ha sido profesora en el Centro para los Estudios de las Relaciones Judeocristianas en Cambridge, en Estados Unidos, además de pertenecer a la Sinagoga Judía Ortodoxa. Así que para nosotros es muy grato y un gran placer tener hoy, en esta mañana, a la profesora Levin. Antes de continuar, hoy iniciar, más bien, tenemos también a la hermana Sor Margarita Murillo, que quiere darnos unas palabras también de bienvenida. Adelante, hermana Margarita. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, puede ser buenas noches para otros, porque veo que hay mucha gente conectada de varios lugares. Primero, dar bienvenida a la doctora Amy Jill por aceptar compartir su experiencia, sus conocimientos con nosotros. Gracias por esa anuencia. Gracias a todas las personas que se han unido hoy, porque en este iniciar de nuestros cursos aquí en Serjuc, aquí en Centroamérica, específicamente en Costa Rica, y gracias por querer estar para alimentarnos, para nutrirnos con la sabiduría de la doctora Amy. Va a traducir David, creo yo, todo lo que hemos dicho ahorita. Así es que gracias a Sergio también por todo. Perfecto.
Welcome, Professor Amy Jill, AJ, as you told me to call you. These have been only nice words for you, welcoming you, thanking you for being here with us. Hernan, well, the name that you see, Raquel Rodriguez, he is Hernan, he is part of our team in Serebook. Then Sister Ana Margarita is part of the congregation. She has also thanked you for being here with us and sharing your time with this group who is eager to hear what you're gonna share in terms of these Jewish Christian readings of the Bible. So the room is yours. I will try to do my best in order to translate. I know that there are people who speak English, but most of them belong to Central America and deal with Spanish. So I just tell them to bear with me in terms of translation, and then the space is yours. Hemos dado ya la bienvenida a la profesora Jill Levine. De nuevo, pues iniciamos a la actividad. Les recordamos, por favor, de mantener los micrófonos silenciados. Yo voy a dar mi mayor esfuerzo para poder transmitir las ideas de la profesora Jill Levine. Si alguien quiere también ayudar en el chat, colocar ideas, aclarar, sería genial. Entonces es un espacio compartido comunitario para poder tener a esta gran profesora con nosotros. Entonces disfruten la actividad. Si surgen preguntas o ideas, anótenlas para tener al momento final un espacio de conversación. So, Professor Levine, the table is served, so you can start. Thank you for being with us. Gracias. Buenos dias. That's about as much Spanish as I can do and understand. Ese es todo el español que yo puedo hacer y entender. Thank you for your invitation. Muchas gracias por su invitación. This is an experiment. Eso es un experimento. I will share screen. Voy a compartir pantalla. And here we go. Slideshow. If, as I go through, you have any questions, please put your questions in the chat and we can come back later and answer them. If you want to email me about questions later, please do so at my Vanderbilt address. And I can put, or somebody, David, can put my Vanderbilt address in the chat. Yes? Sí, si tienen alguna pregunta o alguna idea, vayan colocándolas en el chat, porque lo que vamos a hacer al final es que la profesora Jill Levine va a ir revisando el chat y respondiendo a las preguntas. Igualmente, si alguna persona tiene interés en contactar a la profesora, vamos a compartir el correo electrónico que es con la dirección de Vanderbilt y ahí la pueden contactar para cualquier consulta o dinámica que les interese. Here is our process. We'll talk about why Jews and Christians read scripture differently. Genesis, Isaiah, the Psalms, and then we'll do 7 examples. Is the Trinity at creation? When we talk about Adam and Eve, are we talking about original sin or original opportunity? On Isaiah chapter 7, verse 14, do we have a virginal conception? Behold, a virgin will conceive and bear a child. Or do we simply have a pregnant young woman? For Isaiah chapter 40, who is the voice in the wilderness? And how do different Jews and Christians understand that same voice? For Isaiah 53, when we talk about the suffering servant who was wounded for our transgressions, is that Jesus, or is that Jesus and many other people? We'll speak about a different focus on the land of Israel and why Jews tend to be more invested in the land of Israel than Christians do. And finally, we'll look at Psalm 22, which Jesus cites on the cross in the Gospels of Matthew and Mark. My God, why have you forsaken me? And how does that verse come into Jewish understanding? And we'll end with the sense of the need to read together. Thank you. Could you please go back so I can help? Bien, lo que vamos a hacer ahorita es
ver nuestro proceso. ¿Por qué leen las comunidades cristianas y judías de manera distinta? Vamos a utilizar 7 ejemplos relacionados con el libro del Génesis, con Isaías, con Salmos. Por ejemplo, entre estos 7 textos, la pregunta, ¿estuvo la Trinidad en el momento de la creación? Es importante tomar esta discusión desde la perspectiva judía y cristiana. La pregunta sobre Adán y Eva, ¿qué significa el pecado original? ¿Hubo un pecado original o más bien es una oportunidad original? Isaías 7:14, ¿cómo comprendemos la idea de la concepción virginal? ¿No tenemos una concepción virginal en este texto o más bien tenemos una joven mujer que está embarazada o en edad de embarazo? Isaías 40, ¿quién es la voz en el desierto? ¿Y cuáles son las distintas lecturas sobre este tema? Isaías 53, el famoso texto del siervo sufriente que fue herido por nuestras transgresiones. ¿Es este Jesús? ¿Es este Jesús y otras personas? Esa es la pregunta que se responderá ahí. También está en la F el tema de las diferentes lecturas sobre la tierra de Israel y la pregunta, ¿por qué para el pueblo judío la tierra es tan importante? Y finalmente cerrar con la G en términos del Salmo 22. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se lee esa tradición desde los lentes judíos y cristianos? Finalmente, para llegar al tema, ¿por qué es importante leer juntos y juntas? Thank you. That was brilliant. Thank you. You're very kind. Why we read differently. The first reason we read differently is the Old Testament, the Christian Bible, part 1, is not the same thing as the Tanakh. The Old Testament has 4 sections, the Pentateuch, the historical books, the wisdom books, and it ends with the prophets. But the Tanakh, the Jewish Bible, has 3 sections, the Torah, or the Pentateuch, the Nevi'im, the prophets, and the Ketuvim writings. So even though it looks like we're reading the same books because we're both reading Genesis and we're both reading Isaiah and we're both reading the Psalms, we're reading in different canonical order with different reception histories. So Old Testament and Tanakh, and they're not the same books. ¿Por qué leemos diferente? Una de las respuestas iniciales que nos ayudaría es ver que tenemos distintos Antiguos Testamentos, por utilizar ese término. Por ejemplo, pues si hablamos del Antiguo Testamento en términos formales, tenemos 4 secciones. El Pentateuco, los 5 primeros libros, lo que llamamos libros históricos, lo que llamamos los libros sapienciales y lo que llamamos los libros proféticos. Pero si revisamos la tradición que llamaríamos Antiguo Testamento, que desde el judaísmo se llama Tanaj, ahí empieza un primer cambio. Ahora tenemos 3 secciones. La Torá, que son los 5 primeros libros, la gran colección de lo que llamamos libros proféticos, con distinto tipo de material, y también la sección de Ketuvim o los escritos. Entonces, aunque parece que leemos los mismos textos, lo hacemos con diferentes cánones y a través de diferentes historias de la recepción, que eso es algo muy importante de considerar. We also have different mediums. In the synagogue, we read in the Hebrew. In the church, one reads in the vernacular. In the synagogue, we will chant a text. In the church, the Bible is read rather than chanted. And in the synagogue, we read from a scroll, and in the church, one reads from a book. That has a different feeling to it. To read from a scroll is different than to read from a book, just as to read from a book is different than if you read on an iPad or you read on a Kindle. También tenemos diferentes mediaciones. En la sinagoga leemos en hebreo, pero en la iglesia cristiana se tiende a leer en el idioma vernáculo. En la sinagoga se cantan los textos, mientras que en la iglesia se tiende a hacer una lectura de ellos. En la sinagoga seguimos leyendo a través de los rollos, mientras que en la iglesia utilizamos los libros. Y estas diferencias implican una sensación, ¿no? Un sentimiento distinto. No es lo mismo leer del rollo
que leer del libro, de la misma manera que no es lo mismo leer del libro que leer de un iPad u otro material electrónico, otro aparato electrónico. We also have different emphases. In the synagogue, we emphasize the Torah. In the church, the prophets are more important. In the synagogue, when we read entire texts, like the book of Jonah or the Song of Songs. In the church, particularly people on the lectionary will read selections at a time rather than the entire text. So the entire book of Jonah is read on Yom Kippur, the day of repentance, the day of atonement. The 5 scrolls in Hebrew called Megillot are read on different holidays. Song of Songs is read on the Sabbath that comes during the holiday of Passover. The book of Ruth is read on Shavuot, which is the festival of weeks. That's the church's Pentecost. The book of Lamentations is read on the 9th of Av, called Tisha B'Av. That's the day when the 2 temples were destroyed. Kohelet, or Ecclesiastes, is read on the Sabbath of Sukkot, the Feast of Booths. And the book of Esther is read on the holiday of Purim. También en nuestra lectura mostramos diferentes tipos de énfasis. Por ejemplo, en la sinagoga leemos la Torá y tendemos a leer textos completos. La iglesia da preferencia a la sección de profetas y tiende a leer por porciones o selecciones. Por ejemplo, en las comunidades judías leemos Jonás, el libro completo, y lo leemos relacionado a la fiesta del Yom Kippur. Tendemos a leer también los 5 rollos o los Megilot. Leemos completo el Cantar de los Cantares, que se lee en la fiesta se lee el sábado dentro de la celebración de la Pascua. También leemos el libro completo de Ruth, que se lee en lo que llamaríamos Shavuot, la fiesta de las semanas, o el Pentecostés cristiano. El texto de las Lamentaciones, leído el 9 de Av, Tisha B'Av, que rememora la destrucción del templo. También tenemos Coelet o Eclesiastés, que se lee el sábado de las fiestas de Sukkot o de las tiendas. O el libro de Purim, el libro de Esther, perdón, que se lee completo en la fiesta de Purim. We also have different self-definitions. This is a picture of Moses Mendelssohn. Until Moses Mendelssohn, Jews thought of themselves as a people, as people from Costa Rica are a people, or people from the Philippines are a people, or people from Canada are a people. It was only with Moses Mendelssohn that Jews started thinking of ourselves as a religion, like Christianity is a religion or Buddhism as a religion. So Jews as a people claim a common ancestry, descendant from Abraham, Isaac, and Jacob, a common language, which is Hebrew, and a common land, which is the land of Israel. Tenemos también diferentes formas de comprendernos. La foto que ustedes tienen delante es de Moisés Mendelssohn, ¿verdad? Que vive en el siglo XVIII. ¿Qué pasa con Moisés Mendelssohn? Antes de esta persona, el judaísmo se definía como un pueblo, un grupo de personas. Solamente después de su vida y su quehacer, que que el judaísmo se convierte en una religión, ¿no? Entonces, el judaísmo se define como un grupo de personas, ¿no? Relacionado, por ejemplo, a una ascendencia común, a un lenguaje común, a una tierra común. Mientras que el cristianismo, por otro lado, tiende a definirse más por una creencia. Christianity has a non-ethnic identity, and we can see that non-ethnic identity clearly in the Gospel of John, chapter 3, verses 3 through 5. This is Jesus talking to Nicodemus, and Jesus says to Nicodemus, "Amen, amen, I say to you, no one can see the kingdom of God without being born from above." The Greek here is pronounced anothen. Nicodemus said to him, "How can anyone be born after having grown old? Can one enter a second time into the mother's womb and be born?" And Jesus answered, "Amen, amen, I say to you,
No one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. So Jews retain an ethnic identity descended from Abraham, Isaac, and Jacob. And even if when you convert to Judaism, then Abraham, Isaac, and Jacob become your ancestors. But Christianity is not based on ethnicity. It's based, according to the Gospel of John, by being born of water and spirit. Bien, gracias. El cristianismo, por otro lado, es una religión que tiene una identidad no étnica, como veremos en el texto de Juan 3, del 3 al 5. Me perdonarán la traducción que estoy haciendo acá, porque pueden también buscarlo en sus Biblias, ¿no? Jesús respondió a Nicodemo: de cierto te digo, nadie puede ver el reino de Dios sin haber nacido de arriba. Anothen es la traducción en griego que nos sugiere la profesora. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede uno entrar una segunda vez dentro del vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, nadie puede entrar al reino de Dios sin haber nacido del agua y del espíritu. ¿Qué nos dice esto? Que el judaísmo puede ser comprendido como una religión étnica, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Aún las personas que se convierten al judaísmo abrazan a Isaac y a Abraham, a Isaac y a Jacob como sus ancestros. Por otro lado, el cristianismo es vinculante a partir de este nuevo nacimiento del agua y del espíritu. When Jews read scripture, when Jews read the Torah, we talk about how the Torah has 70 faces. It's as if the Torah is a beautiful diamond, and every time you turn it, it shines differently. So in Judaism, we will look at a text and find 70 different meanings in that text. But when Christians generally look at the Old Testament, there's a singular message. Traditionally in Christianity, the Old Testament points to Jesus. So when Jews read the Tanakh, we look for multiple messages. Traditionally, when Christians have read the Old Testament, they're looking for messages about Jesus. Otro elemento importante es el tipo de interpretación, ¿no? Dentro del judaísmo, el judaísmo lee la Torá a través de la idea de los 7 rostros. La lectura implicaría, como metáfora, un diamante que cuando lo mueves brilla de manera distinta. Buscamos los 70 sentidos, ¿no? Y existe una noción de singularidad en la interpretación. En cambio, de pluralidad en la interpretación. En cambio, en el cristianismo, el mensaje es singular y la lectura se enfoca a la figura de Jesús. Esto significa que, por ejemplo, al leer el Antiguo Testamento, la lectura intencionalmente busca cómo los textos apuntan a la figura de Jesús mismo. We define words differently. When the church talks about the Bible, it means the Old Testament and the New Testament. When the synagogue talks about the Bible, it means the Tanakh. When the church talks about the Messiah, it means Jesus, the one who has come and the one who will return. When the synagogue today talks about the Messiah is someone who has not yet come. In the church, priests, and there are some here today with us, priests enter into the church because of a vocation. They feel that they are called. But in the synagogue, one is a priest because one's father is a priest. The only way you can be a priest in Judaism is if your father is a priest. And what we have here on the left are Jewish priests today covered in a prayer shawl, giving what's called the high priestly blessing. We define Sabbath, or the day of rest, differently. For the synagogue, the Sabbath is Friday night to Saturday night. And the followers of Jesus change the day of rest from Saturday, the last day of the week, to Sunday, day 1, the day when the resurrection of Jesus was proclaimed. También
tenemos una forma distinta de definir las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando en el judaísmo hablamos de Biblia, hablamos de Tanaj. Pero cuando el cristianismo habla de Biblia, habla de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando pensamos en Mesías, el cristianismo encuentra el Mesías en la figura de Jesús. Pero para el judaísmo, el Mesías aún no se ha revelado o no ha llegado. Cuando pensamos en la idea de sacerdocio, la figura sacerdotal, y hay algunas figuras sacerdotes aquí acompañándonos, la figura sacerdotal es una figura que se siente llamada y cuyo rol es, diríamos, por vocación. Pero en cambio, dentro del judaísmo, el sacerdocio tiene una implicación de descendencia. El sacerdote, la figura sacerdotal es aquella que tuvo a su padre como sacerdote. Por ejemplo, tenemos también en esta imagen de la izquierda estas personas cubiertas con el manto blanco en un ejercicio de bendición de la figura del sumo sacerdote. Finalmente, el sabbat. ¿Qué pasa con el sabbat? Para el cristianismo, el domingo se ha convertido en el día de descanso, ¿no? Es el día que recuerda la resurrección de Jesús y se celebra así. En cambio, en el judaísmo se mantiene desde la tradición que va del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a la misma hora, ¿no? Entonces tenemos esta definición distinta de términos. What do we call this book? Do we call it the Old Testament? Do we call it the Hebrew Scriptures, the Hebrew Bible, First Testament, Jewish Scriptures, Big Scriptures? I prefer, when talking about the Christian Bible, to use the term Old Testament, and when talking about the Jewish Bible, to use the term Tanakh. Some people say that the term old means outdated, no longer necessary, unimportant. I'm old. Old is fabulous. So we need to remind our congregations that when they use the term Old Testament, that old is necessary, important, the original, and not to disregard what is old. Bien, otra pregunta o otro elemento es cómo llamamos a este libro, ¿no? Por ejemplo, tenemos varios títulos. Antiguo Testamento, estamos hablando de la tradición del Antiguo Testamento, entonces Antiguo Testamento, Escrituras Hebreas. Could you go back, please? I'm sorry. Sorry. No, don't worry. Don't worry. Sorry. As you said, this is an experiment. Yes. Entonces, ¿cómo llamamos a este libro? Antiguo Testamento, Escrituras Hebreas, Biblia Hebrea, Primer Testamento, Escrituras Judías, Gran Escritura. Yo prefiero utilizar dos términos precisos. Cuando hablamos de la Biblia cristiana, utilizar Antiguo Testamento, y cuando hablamos de la Biblia judía, usar Tanaj. Y el asunto ha sido en torno a la idea de Antiguo Testamento, ¿no? Que sugiere la idea de lo viejo, de lo no importante, pero yo les digo, yo soy vieja y me siento bien, me siento importante. Así que es algo que debemos reflexionar. Lo viejo o lo antiguo es necesario, sugiere la originalidad y debemos cambiar esa noción para rechazar la idea del rechazo a la idea de lo viejo. Thank you. Our texts have different endings. The Tanakh ends with 2 Chronicles. Thus it says King Cyrus of Persia, "The Lord of heaven has given me all the earth and has charged me with building him a house in Jerusalem," which is in Judea. And it ends with, "The Lord his God be with him, let him go up." And the Hebrew here is vaya'al, let him go up. Some versions of the Tanakh end with Nehemiah, "Oh my God, remember it for me for good." And the term for God is Elohim, and the term for good is Tov. So the ending of Nehemiah sounds like the beginning of Genesis, where Elohim creates the world and everything is good. The Old Testament, the Christian Bible, part 1,
ends with Malachi. And David, I'll let you read what Malachi says. Gracias. También en las dos tradiciones encontramos diferentes finales y por ende diferentes historias. Tenemos acá dos textos que pueden ejemplificar esto y que sonarán mejor en sus Biblias, pero yo voy a intentar hacer la traducción. Por ejemplo, la Tanaj en la mayoría de las versiones termina con el segundo libro de las Crónicas. Así dijo el rey Ciro de Persia: el Señor del cielo me ha dado a mí todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle una casa en Jerusalén, la cual es Judá. Cualquiera de ustedes, su pueblo, que desean el Señor Dios esté con ustedes y suban. Aquí se cierra con el verbo vayal, que es déjenles subir. En otras versiones, la Tanaj entra con el libro termina con el libro de Nehemías. Y la última frase que tenemos es: oh mi Dios, recuérdame para bien. La frase es muy sugerente dado que tiene un eco del libro de Génesis al utilizar también la misma palabra tov, que sugiere lo bueno. El Antiguo Testamento, por otro lado, finaliza con el profeta Malaquías y dice: he aquí, envío al profeta Elías delante de ustedes, delante del día poderoso, sorprendente día del Señor. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que cuando yo venga, vamos a ver, no golpea la tierra con mayor destrucción. Entonces los cierres son diferentes y esto sugiere diferentes historias o relatos. Right. So the Tanakh ends with a message: go home, go back to your land. The Old Testament ends with a prophecy: expect the coming of Elijah and the Messianic age. Y así, por eso tenemos en la Tanaj un mensaje particular o preciso: vayan a la casa, no vayan a la tierra. Pero en Malaquías el cierre es una profecía, ¿no? Esperen al que ha de venir. Oops. So let's look at our examples. Is the Trinity in Genesis? Part of this depends upon how you translate. The beginning of Genesis can be translated with reference to the Spirit of God that hovers over the face of the deep, but it can also be translated a mighty wind. So ruach, the Hebrew, can mean spirit, but it can also mean wind. And Elohim means God, but Elohim can also function as an adjective: godly, a godly or a great spirit. In Genesis, sure. Thank you. This is great. Vamos a ir a los ejemplos. Entonces, una primera pregunta importante ¿aparece la Trinidad en Génesis? Bueno, una forma de responder esto, o más bien algo sumamente importante para responder esta pregunta, es la traducción. ¿Cómo estamos traduciendo? Por ejemplo, en Génesis 1 tenemos dos posibilidades. Podríamos leer al inicio del capítulo que lo que se mueve, ¿verdad?, sobre las aguas es el Espíritu de Dios. Pero también podemos leer que lo que está allí es un viento, ¿no? Un viento poderoso. Ahí tenemos el término Ruach Elohim. Ruach, que puede ser traducido por espíritu o por viento, y el término Elohim, que puede funcionar como Dios, pero también puede funcionar como un sustantivo de algo divino, ¿no? Como divino, poderoso, en este caso, el viento. Thank you. In Genesis 1, God says, let us create humankind. For the church, the plural, us, refers to Father, Son, and Holy Spirit. Jews have various understandings of that us, but most likely this is God and the heavenly court, the heavenly host, because God and angels are all together.
Por ejemplo, más adelante tenemos la frase, creemos, el plural, en Génesis 1, creemos al ser humano. Este plural también es leído de maneras distintas. Para la iglesia cristiana, ahí lo que se encuentra es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el judaísmo tenemos varias opciones y en una de ellas, este plural, ¿verdad? Lo que explicaría es Dios hablando con su corte celestial, por ejemplo, incorporando a los ángeles en esta conversación. We have different theologies. God says, let us make humankind in our image according to our likeness. The Gospel of John suggests that this us and our refers to the Christ, the Logos, who was in the beginning with God. Rabbinic Judaism knows Christian readings. The rabbis know that people in the church are locating the Trinity in Genesis. So Rabbinic Judaism says, no, there are not three persons there. The Babylonian Talmud says, in all the passages in which the sectarians have said there's a Trinity there, the rabbis say no, because the verbs are in the singular. Tenemos también diferentes teologías que se reflejan en estos textos. Por ejemplo, el texto en Génesis 1:26. Y Dios dijo, vamos a hacer al ser humano nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza. En el cristianismo encontramos al evangelista Juan, que sugiere a la presencia del Cristo, del Logos, desde el principio. Así lo dice Juan 1:2 al verso 3a. El Logos estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas a través de él y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Pero el judaísmo rabínico conocía muy bien estas interpretaciones. Y el judaísmo rabínico desarrolla lecturas para rebatir esta postura. Por ejemplo, el Talmud babilónico dice, en todos los pasajes en el cual los heréticos o entre cochetes acá, sectarios, que toman como prueba, su refutación también está a la mano. Por ejemplo, hagamos a imagen y semejanza es la primera parte de la frase. Pero la segunda dice, y Dios creó al hombre a su propia imagen. Luego sigue la frase en plural. Vamos, bajemos y confundamos su lenguaje. Esto en el relato de la Torre de Babel. Pero la siguiente línea dice, y el Señor bajó. Y dice al final, se hace notar aquí los verbos en singular de la acción. Thank you. If you read through Christian lenses, you can see Jesus on every page of the Old Testament. If you read through Jewish lenses, you will not see Jesus and the Tanakh. The Pontifical Biblical Commission stated that Jewish readings are correct for Jews. I think it would be good if Jews understood how Christians read, so that Jews could also affirm that Christian readings are correct for Christians. ¿Qué guía nuestra interpretación? Entonces, si leemos con ojos cristianos, la tendencia es ver a Jesús en todas las páginas del Antiguo Testamento. Pero si leemos con los textos judíos, Jesús no aparece, Jesús está ausente de la Tanaj. La Pontificia Comisión Bíblica afirma que las lecturas judías son correctas para los judíos. Pero yo considero que sería importante también abrirnos a la idea de que las lecturas judías son igualmente correctas para los cristianos. Original sin or original opportunity. Psalm 51 says, "Indeed, I was born guilty, a sinner when my mother conceived me." So there is in Judaism a sense of being born sinful, but it is not a major idea, and it is not
doctrine. According to Paul, just as sin came into the world through one man and death came through sin, and so death spread to all because we have sinned, the idea that Adam and Eve created a breach or a break between God and humanity begins. But what happens when Paul's Greek is translated into Latin, we get not because all people sin, but in whom all have sinned. So original sin develops in part because of the Latin translation of the Greek. Could you please repeat that last part in Latin, please? Yes, in quo omnes peccaverunt. Original sin is not clear in the Greek, but it is strongly suggested in the Latin. Thank you. Entonces, también tenemos el aspecto del pecado original, a lo que podríamos llamar la oportunidad original. Por ejemplo, veamos el Salmo 51:7. Dice así, en efecto, fui nacido en culpa, un pecador cuando mi madre me concibió. Esto nos sugiere que hay una idea de nacer pecador o pecadora dentro del judaísmo. Pero lo que es claro es que esta idea no es central ni tampoco se ha convertido en doctrina. En la tradición paulina, en el libro de Marcos, de Romanos, perdón, tenemos ya una sugerencia. Así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre, la muerte entró a través del pecado. Y la muerte se reparte a todos y a todas porque todos han pecado. Aquí Pablo ya empieza a sugerir una noción de pecado donde Adán y Eva crean una lejanía o una distancia entre las personas y Dios. Pero el griego no sugiere claramente una noción de pecado. Esta noción empieza a quedar más clara en la traducción latina de la Biblia, en el antiguo latino y en la Vulgata, que dice, que indica que, bueno, mientras el griego indica que todas las personas han pecado, el latín dice que a través de Adán todas las personas han pecado. Es una diferencia particular, ¿no? Griego nos dice todas las personas pecaron. Latín dice Adán, luego a partir de la figura de Adán todas las personas pecaron y le da esta noción de originalidad. Thank you. Bueno, this is Saint Augustine. Augustine said that Adam's sin caused his seed to become vitiated. And Augustine also said the deliberate sin of the first man is the cause of original sin. También tenemos la participación de Agustín. Agustín dice, el pecado de Adán causó que su familia, que su semilla, descendencia, estuviese llena de vicio, ¿no? de esta corrupción. El pecado deliberado del primer hombre es la causa original del pecado, que dice Agustín. Adam and Eve in early Jewish reception is very positive. In the book of Tobit, which is in the canon of the Roman Catholic Church, Tobit prays at his wedding, and you can read the prayer. Por otro lado, Adán y Eva en la recepción temprana del judaísmo es más bien positiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una mención del libro de Tobías, donde texto que tenemos en la tradición canónica de la Iglesia Católica. Tobías ora en su boda las siguientes palabras: tú hiciste a Adán y para él hiciste a su esposa Eva como su apoyo y su ayudante. Desde estas dos, la humanidad ha florecido, ha crecido. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos una compañía que sea igual a él. The rabbinic responses to original sin stress that Adam and Eve repented and were forgiven.
Las respuestas rabínicas al pecado original han insistido en que Adán y Eva se arrepintieron y fueron perdonados. Okay, I read the text, the passages, because I think You want to do them? We can. Yes, please. Especially because we don't really have access to this material, so this is fantastic. Okay. Application. Aquí tenemos entonces dos ejemplos de esto. Levítico Rabá dice, Dios le dijo a Adán, así como viniste delante de la corte divina y yo te perdoné, también tus descendientes vendrán frente a la corte divina y yo les perdonaré. Génesis Rabá 21:6 dice, Dios mostró a Adán la puerta del arrepentimiento. Eso es lo que dice la tradición rabínica. The Jewish wedding. This is me and my husband. One of the 7 blessings recited at the traditional Jewish wedding begins, bring great joy on these loving friends as you gave joy to your creations in the Garden of Eden. So for Judaism, Adam and Eve are not associated with original sin. They're associated with original happiness. Aquí tenemos también otro ejemplo de la boda judía y me pongo yo como ejemplo. Esta es una foto de mi boda. Una de las 7 bendiciones recitadas en una boda tradicional judía es esta. Traigan gran alegría a estas amantes, ¿verdad? A estos dos amantes. Así como tú diste alegría a tus creaciones en el jardín del Edén. Para la tradición judía, Adán y Eva no se asocian con el pecado original, sino con la felicidad original o felicidad primordial. Jews do, however, talk about a change in the body. When Adam and Eve ate the fruit, the Jewish tradition says that they lost stature. They became smaller. They lost immortality. They lost a radiant face. They lost easy access to food. They were expelled from the garden. And also the world changed. The great luminosity, the great light of the sun and the moon faded. So Judaism does suggest that bad things happened when Adam and Eve ate that fruit. Pero el judaísmo sí identifica o sí sostiene que hay cambios en este momento, digamos, primordial en el paraíso. Y por ejemplo, uno de estos es un cambio corporal. Se habla de la idea de perder estatura, hacerse un poquito más pequeños, hacerse mortales y perder algunas características como un rostro radiante, un acceso fácil al alimento, la residencia o el lugar de habitación en el jardín e inclusive una gran luminosidad que era original, ¿verdad? En ese momento de la luna y del sol. Entonces, los judíos reconocen que hay cosas negativas que pasan en este momento, en este relato. Different translations, behold, a virgin will conceive. Traducciones distintas también es importante. Por ejemplo, he aquí una virgen concebirá. Isaías 7:14. Yes. I grew up in a predominantly Portuguese Roman Catholic neighborhood in Massachusetts in the United States. My friends told me that when Jesus came back, he would be born to a Jewish virgin. I thought it might be me. Para explicar esto es importante hablar un poco de mi historia personal. Yo crecí en una comunidad, en un barrio, una comunidad que era mayoritariamente portuguesa católica romana en Massachusetts, en los Estados Unidos. Mis amigos siempre me contaban que Jesús volvería y que volvería a través de una judía que era virgen. Entonces yo me preguntaba si yo sería candidata para este evento milagroso. Therefore, I like Mary very much. Por eso es que a mí me gusta mucho María como figura. The Gospel of Matthew suggests a potential scandal. When his mother Mary had been engaged to Joseph,
but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Ahora, el Evangelio de Marcos leído sugiere un escándalo potencial, ¿no? Y es lo que nos dice Mateo 1 al 8. Ahora, el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Cuando su madre María había sido comprometida a José, antes de vivir juntos, ella fue encontrada estando embarazada del Espíritu Santo. Joseph has a dream. Of course he has a dream. His father's name is Jacob. His name is Joseph. Just when Joseph had resolved to divorce Mary, an angel of the Lord appeared to him in a dream. Of course he has dreams. And said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. Luego el texto nos dice, José tiene un sueño, y por supuesto que iba a tener un sueño. Es descrito como hijo de Jacob. Entonces, pues, eso hace eco, ¿verdad?, de la tradición de Génesis. Y el texto dice, Mateo 1:20, pero cuando había resuelto hacer esto, el ángel del Señor apareció en un sueño, y por supuesto que tenía sueños, y le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María como tu esposa, porque el hijo concebido en ella es o viene del Espíritu Santo. All this took place, according to Matthew, to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. Look, a virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us. Entonces, Mateo 1, 22, 23 nos dice, todo esto surgió para cumplir lo que había sido dicho por el Señor a través del profeta. Mira, la Virgen concebirá y traerá a luz y dará a luz un hijo, y él se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. The Hebrew speaks of a pregnant young woman, ha'alma hara. Ha means the, alma means young woman, and hara is an adjective which means pregnant. El hebreo, sin embargo, en Isaías 7:14, habla de una joven mujer embarazada. La frase es ha-alma, hará, como tienen delante, compuesta por el artículo ha, traducido como el o la, un artículo, el sustantivo alma, la joven, y el adjetivo hará, ¿no?, embarazada. The Greek translation, the Septuagint, translates alma, meaning a woman of marriageable age, to parthenos, which means young woman or virgin. Does the Septuagint describe a miracle? Possibly, but doubtful. The Septuagint simply says a virgin will conceive, but not necessarily as a virgin. Tenemos la traducción de la Septuaginta. En la Septuaginta tenemos un cambio. La palabra alma, una joven ya en edad para quedar embarazada, ese término es traducido por partenos, que tiene dos sentidos, virgen o joven. ¿Podemos decir que la Septuaginta está describiendo un milagro? Pues tal vez sí, habla de que una virgen concebirá, pero no quiere decir que concebirá siendo virgen. Justin Martyr, a saint of the church, writes a book entitled Dialogue with Trypho. Trypho is a Jew, and he may be based on Rabbi Tarfon, who is a colleague of Rabbi Akiva. Trypho, the Jew, says, Isaiah described not a virgin, but a young woman, and the whole prophecy refers to King Hezekiah. The slide, by the way, is the tomb of Rabbi Tarfon in Upper Galilee. Tenemos así también un extracto de un texto de Justino Mártir que se llama El diálogo con Tryfon, no sé si será Trifón, tal vez en español. El texto, bueno, Trifón es un judío amigo de Rabí Tarfón, que sería inclusive amigo de Rabí Akiva. Trifón dice que los judíos argumentan
Isaías describió no a una virgen, pero a una joven mujer. Pero toda la profecía se refiere a Ezequías, este nuevo rey. De paso, les cuento que esta imagen de la derecha nos muestra la tumba del rabí Tarfón encadita en la Alta Galilea. Justin responds, "You dare to distort the translation of this passage made by your elders at the court of Ptolemy?" Justin is referring to the Greek, the Septuagint. And Justin asserts that a woman pregnant by normal means cannot be a sign, since a sign has to be supernatural. La respuesta de Justino es la siguiente. Aquí también te atreves a distorsionar la traducción de este pasaje hecho por nuestros ancianos en la corte de Ptolomeo, el rey de Egipto. Está hablando de la versión griega del Antiguo Testamento o la Septuaginta. Diciendo que el sentido real de la escritura no es como ellos lo tradujeron, pero que debería ser leído como, y miren, una joven mujer concebirá. Justino afirma que la mujer embarazada a través de mecanismos comunes no puede ser un signo, dado que los signos tienen que tener características sobrenaturales. Rabbinic Judaism, and later, does not accept Isaiah as referring to a virgin. Ibn Ezra says, "It is a matter of surprise that there are those who say the prophet here refers to Jesus, since the sign was given to Ahaz and Jesus was born many years afterwards." El judaísmo rabínico y las figuras posteriores no sustentan ni aceptan que Isaías hablase de una virgen. Aquí tenemos un extracto de un texto del maestro Ibn Ezra y dice: a mí me parece una sorpresa que existen aquellos que dicen que el profeta se refiere a Jesús, dado que el signo era dado a Ahaz y Jesús nació muchos años después. Jews do not in the synagogue hear Isaiah 7:14 read. Los judíos en la tradición litúrgica no escuchan, no tienen el espacio para la lectura pública de Isaías 7:14. We punctuate differently. Isaiah says, "A voice cries out, 'In the wilderness, prepare the way of the Lord.' Mark says, as it is written in the prophet Isaiah, 'See, I am sending my messenger ahead of you who will prepare your way.' For Mark, the voice of one crying in the wilderness is John the Baptist. And John the Baptist says, 'Prepare the way of the Lord.'" Tenemos también en estas diferencias de lectura diferentes formas de puntuación que son importantes. Por ejemplo, en Isaías 43, una voz clama en el desierto, 2 puntos. Una voz clama, 2 puntos. En el desierto, preparen el camino del Señor. Allanen en el desierto un camino para Dios, digamos así, para nuestro Dios. Pero Marcos 1, 2, 3 tiene una versión distinta. Marcos dice: como está escrito en el profeta Isaías, miren, envío a mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. La voz de uno clamando en el desierto, 2 puntos. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. The suffering servant who was despised and rejected by others. According to the church, the suffering servant must be Jesus.
el siervo sufriente, rechazado y humillado por los otros. De acuerdo a la iglesia, el siervo sufriente tiene que ser Jesús. Jews have many understandings of the suffering servant. The Babylonian Talmud suggests that the suffering servant is the Messiah, but he is not Jesus. According to the medieval commentator Rashi, the servant is the people Israel. Other Jewish texts say the servant is a Messiah descended from the tribe of Ephraim. The prophet himself, Moses, or anyone can be the suffering servant. Pero en cambio, en torno a este texto, el judaísmo tiene diferentes lecturas. Por ejemplo, el Talmud babilónico considera que el siervo sufriente puede ser asociado al Mesías o a la figura del Mesías, pero no directamente a Jesús mismo. Y algunos textos acá lo mencionan. El Mesías, ¿cuál es su nombre? Dice el rabí. Digámoslo así, el maestro leproso, como ya dije, seguro él ha nacido de nuestros dolores y lleva nuestros males. Sin embargo, lo consideramos como un leproso, golpeado por Dios y afligido. El Rashi considera que el texto está hablando de la gente de Israel, del pueblo de Israel. Para Rashi, el siervo era explicado a través de la primera cruzada que causó gran devastación en la tierra acá de su época. Para las comunidades judías del año 1096 al 1099, pero también surgen otras opciones, por ejemplo, el Mesías de Efraín o la figura profética misma o Moisés, inclusive cualquier persona puede asumir el rol del siervo sufriente. This is my favorite reading. Do you want me to read it? Great. You can, or just Yeah. summarize. No, excellent. También tenemos una lectura actual, ¿no? Una lectura reciente, producto de la Iglesia Católica. Dice así, en el año 78, el profesor Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana en El Salvador, argumentaba que la lectura tradicional del siervo sufriente como una prefiguración de la pasión de Jesús no debería cerrar nuestros ojos al poder de las palabras como una descripción real de la vasta mayoría de la humanidad hoy. Y Ellacuría decía, el siervo hoy es cualquiera que encarna la misión descrita en el cantar, ¿verdad? Cualquiera crucificado injustamente por los pecados de los seres humanos, cuyo sufrimiento produce un tipo de expiación a través de su demanda por una justicia y por un derecho público e histórico, ¿no? Que se les ha negado. Ellacuría, ¿verdad? Fue asesinado en el año 89 en El Salvador. Jews and Christians think of the land of Israel differently. Sometimes Christians de-emphasize the land. In Matthew's quotation of Jeremiah 31, we have Rachel weeping for her children. She refused to be consoled because they are no more. También está el aspecto de la tierra, y la tierra es vista de manera distinta, como ya hemos visto, por los judíos y por los cristianos. El cristianismo tiende a dar muy poco énfasis al valor de la tierra, pero lo contrario pasa en el pueblo de Israel, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entonces aquí una cita de Mateo que retoma un texto de Jeremías 31:15. Así fue cumplido lo que había sido dicho a través del profeta Jeremías. Una voz fue escuchada en Ramá, en lamento y dolor. Es Raquel que llora por sus hijos y que se resiste a ser consolada porque ellos ya no están. In the synagogue, we hear the next line from Jeremiah, when Jeremiah tells Rachel,
Restrain your voice from weeping, your eyes for shedding tears. Your children shall return from the enemy's land. Your children shall return to their country. Christians, hear Rachel weeping. Jews, hear, stop your weeping, you will go home. En la sinagoga, en cambio, leemos directamente el texto de Jeremías, con otro sentido, ¿no? Y el texto de Jeremías 31, 16, 17 dice, detén ya tu voz de este llanto, tus ojos de derramar lágrimas, porque existe una recompensa en tus dolores, declara el Señor. Ellos, tus hijos, retornarán de la tierra del enemigo, y existe esperanza para el futuro, declara el Señor. Tus hijos retornarán a su tierra. Esto nos deja ver que mientras el cristianismo tiende a incrementar la imagen o a ver a Raquel llorando, escuchan a Raquel llorando, el judaísmo escucha las palabras que le dan consolación, que le piden que detenga su llanto y viendo delante cómo sus hijos retornarán a casa, a su tierra. Psalm 22. We know this from the Gospel of Mark and the Gospel of Matthew, when Jesus cries out, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? El Salmo 22 también es un ejemplo importante de estas diferentes lecturas, ¿no? El grito de Jesús en la cruz. Marcos 15 y Mateo 27 tienen este texto, ¿no? A las 3 de la tarde, Jesús gritó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? The psalm probably is early, from before the destruction of the temple in Jerusalem in 586. It expresses a personal rather than national or royal concerns, and it's conventional. Many psalms express a problem. They express the humility of the individual who is praying. They motivate God to respond. They remind God that God has saved in the past, and they promise to praise God. So anyone can pray Psalm 22. La base del texto que encontramos en el Evangelio está en el Salmo 22. Si nos basásemos en un análisis lingüístico del hebreo y en el lugar en que se encuentran sus palabras al inicio del Salterio o el libro de Salmos, Salmo 22 probablemente proviene de un periodo preexílico o antes del exilio. ¿Qué significa esto? Bueno, antes de la época en que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 586. Esto nos diría que, ubicando este salmo bajo este análisis, tenemos un salmo que expresa una preocupación personal más que cualquier tipo de preocupación nacionalista o inclusive real. Este salmo pertenece a salmos con unas convenciones o unas características particulares que los ubican dentro de la categoría de salmos de lamento de un individuo. Estos salmos expresan un problema, expresan humildad de la persona, buscan motivar a Dios a responder, le recuerdan a Dios que Él ha intervenido salvadoramente en el pasado y ejecutan una promesa de adoración a Dios. Entonces, ¿qué vemos? Que un salmo como este puede ser recitado y orado por cualquier individuo. We see the psalm quoted in the Gospel of John, when John says, this was to fulfill what the scripture said, they divided my clothes among them, and for my clothing they cast lots. That's a direct quotation of the Greek version of Psalm 22, verse 18. So all of Psalm 22 contributes to how we understand the crucifixion.
el Evangelio de Juan hace una lectura de este salmo también, de manera particular. El texto dice, tomaron sus ropas y las dividieron entre sí en 4 partes, una para cada soldado. También tomaron su túnica. Ahora la túnica no tenía costuras, porque había sido cosida como una pieza. Así que se dijeron, no la rompamos, pero echemos suertes para ver quién la va a obtener. Esto sirvió o esto se dio para cumplir lo que dice la escritura. Y dividieron mis ropas entre sí y sobre mi ropa echaron suerte. Esta última cita es, valga la redundancia, una cita directa de la versión griega de la Septuaginta, siguiendo el Salmo 22. Aquí vemos cómo Juan toma este texto de la Septuaginta para hacer una lectura o una interpretación del episodio de la crucifixión. For Jews, Psalm 22 is associated with Esther. Rabbi Levi said once she reached the chamber of idols, which was in the inner court of the king, the divine presence, the Shekhinah, left her. And Esther, when she feels the divine presence, the Shekhinah leaving her, she says, my God, why have you forsaken me? Pero dentro de la literatura rabínica, el Salmo 22 más bien recuerda o hace un eco de Esther. El Talmud babilónico, dentro del Talmud babilónico encontramos estos versos que relacionan el Salmo a Esther. Y ella se levantó dentro de la corte de la casa del rey. Rabí Levi dice, por otro lado, una vez ella llegó a la cámara de los ídolos, que estaba en la parte interna de la corte, la presencia divina o la Shekhinah la dejó. Ella inmediatamente dijo, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Una cita de Salmo 22. Other Jewish readings of Psalm 22 associate the psalm with David, and also this figure known as the Messiah, son of Ephraim. In medieval Jewish commentaries, there's a Messiah, son of David, who was the more important one, but there's a Messiah, son of Ephraim, who dies. Ahí existen otro tipo de lecturas del Salmo 22 que encontramos en los comentarios medievales dentro del judaísmo. En unas se hace énfasis a David y en otras se hace énfasis en una figura que se llama el Mesías de Efraín, quien finalmente fallece. We need to read together. This is a statue called Synagoga and Ecclesia in Our Time by the artist Joshua Kaufman. It shows Synagoga and Ecclesia, one with a scroll and one with a book, but they're both equal. They read together and they face outside to their own communities. If you want more information on this material, the book that I co-authored with Mark Bretler, The Bible with and Without Jesus, talks about how Jews and Christians read the same story differently. Necesitamos leer juntos y juntas. Tenemos delante una imagen que se llama Sinagoga e Iglesia en Nuestro Tiempo, del artista Joshua Kaufman. Uno tiene un rollo, el otro tiene un libro, pero como podemos ver, están sentados al mismo nivel y ambos son iguales. Ambos dirigen su mirada hacia la comunidad, ¿no? Mostrándonos el camino sugerido de la importancia de leer juntos y juntas. Por mi parte, he escrito recientemente un libro con el profesor Mark C. Bretler que se llama La Biblia con y sin Jesús, cómo los judíos y los cristianos leen las mismas historias diferentemente. Es un desafío y pues este libro intenta y les invitamos a ingresar en esta tarea de leer juntos y juntas la escritura como comunidades. Thank you for the opportunity of letting me speak with you. I am anxious to hear your questions, and I hope that this will be the beginning of a lasting relationship between me and all the people who are on this call. Muchas gracias por haberme permitido conversar esta mañana con ustedes. Estoy deseando
escuchar sus intervenciones, sus preguntas, y espero y estoy segura de que esta actividad ha sido el inicio de lo que se viene, de la oportunidad de seguir en una conversación y una relación, ojalá a largo plazo. And thank you, Professor Amy G. Levine. I hope that the exercise has been of good for you. Well, we really appreciate your visit. And now let's hear what people have to say. Well, the first thing we all have to say is an enormous thank you to you for a wonderful translation. No, bueno, ya dice que gracias por la traducción, pero la verdad es que ella habló muy lento y muy claro. No, the truth is that you speak greatly, clearly, slowly, so thank you for keeping me in your mind. Bueno, tenemos la oportunidad de conversar un rato más con la profesora, si hay alguna pregunta, algún comentario, este sería el momento. Podemos funcionar levantando la mano, pidiendo la palabra o utilizando el chat. Así que está la mesa abierta. I have just told them that this is the time for conversation. They can raise their hands and use the word or write their questions and comments in the chat. Bien, quien desee y tenga alguna consulta, está la mesa servida. Buenos días, mi nombre es Sadie de Costa Rica. Yo más que pregunta quiero agradecerle a la profesora y a ustedes por esta iniciativa tan hermosa. Bueno, he aprendido un montón, no tienen idea. Y pues yo encantada de poder participar en futuras conversaciones como estas. De verdad que más que preguntar, quiero agradecer. Y estoy abierta a aprender todo lo que ustedes estén dispuestos a transmitir. Muchas bendiciones. Gracias. Sadie Mora from Costa Rica, she says that she doesn't want to ask any question, but she wants to thank you and thank the Center for the Initiative and you for being here. She says that she has learned a lot, really a lot, and that she only wants to say thanks because it's an opportunity that she finds quite precious. We have another hand, Mercedes. Cierto, veo la mano arriba de Mercedes. Sí. Les pido que tal vez si tienen la pregunta cortita o si van a extenderse, nada más que me den tiempo de traducir para que no se me olvide nada. Mercedes, tiene la palabra. Gracias. Bueno, primero, excelente, bellísimo todo el aprendizaje, ¿verdad? De hoy. Cuando ella dijo de las diferentes formas en que pueden ellos terminar el Tanakh, ella habló de que se puede terminar con Crónicas, con Malaquías o con Nehemías, sí. entonces la pregunta es si hay entonces diferentes versiones también de Tanakh. Nada más una nota como así, como para saber si, porque nosotros, digamos, terminamos con el Apocalipsis, por ejemplo. Evidentemente las versiones que tengamos. Eso es una dudilla. Gracias. Listo, muy bien. Mercedes says, thank you very much. It's a very beautiful activity and a great learning. She says that when you said about the different ways the OT or Tanakh ends, for example, with Malachi, with Nehemiah, or with Chronicles, she thought in a question, and her question is if there are different versions of the Tanakh. And if you could argue if there are different versions of the Tanakh, and that explains the different end. Yes, wonderful question. In the medieval period, everyone was convinced that the Torah came first and the prophets came second, but they debated how the Ketuvim were to end. We know, for example, that among the Ketuvim, there are debates in early Judaism as to whether or not the book of Esther should be included. So, for example, the Dead Sea Scrolls do not include, as far as we know, the book of Esther, which meant in the medieval period, some of the final collection, the Ketuvim, ended with Ezra and Nehemiah. In all print versions that I know of today, the Tanakh ends with 2 Chronicles.
Well, I'm going to try to synthesize your ideas. Bueno, voy a intentar traducir. Dice que es una pregunta genial, maravillosa, que en las discusiones en el judaísmo medieval estaba muy claro que, o parecía muy claro que la Torá, los 5 primeros libros, habían surgido primero, entonces tenían una posición preponderante, y que seguidamente venían los textos proféticos. Pero habían debates en torno al Ketuvim, ¿no? Y qué lo componía y en qué orden venía. Por ejemplo, existía un fuerte debate si Esther debería estar o no estar en dicha tradición y ser parte del canon. También se encontraban distintas tradiciones en los manuscritos del Mar Muerto, en fin. Lo que ella podría decir es que actualmente en la tradición que ella utiliza o el texto que ella utiliza, el libro cierra con el segundo de Crónicas y es probablemente entonces sea uno canonizado en términos del general dentro de la utilización, pero sería el segundo de Crónicas, a pesar de que hay un debate en esta última tradición que llamamos Ketuvim, que son los rollos. Thank you. I think I made honor of your reply. Gracias. Con gusto. Si gustan, podemos leer el chat, porque yo creo que hay 2 o 3 preguntas allí, por si alguien luego quiere intervenir. I'm going to translate the question of the chat, because I see there are like 2 or 3. Okay. So we have Jose Garces. Jose Garces says, good morning, greetings from Lima, Peru. Oh, fabulous. Yeah. It's true that the scripture in the Tanakh do not speak directly about the person of Jesus, and that Christian tradition has tried to put such emphasis. But let me see if this is a question or an affirmation. But we can consider that this was a prophecy of what was about to come in the person of Jesus. The question is, how can we interpret, in the light of this debate, the passage of John 5:39, where Jesus affirms that scriptures give testimony or speak about him? Then another question, can we understand that even scriptures, Old Testament, do not speak directly from him, but they were giving testimony of what was going to happen in his person from his birth? Thank you for your answer. Yes. If you read the text through Christian lenses, right, that makes perfect sense. Sí, si leemos la escritura desde los ojos cristianos, eso hace perfecto sentido. In the 1st century, from the Dead Sea Scrolls, the writers of the Dead Sea Scrolls made more or less the same argument. There's a Dead Sea Scroll. There's a Dead Sea Scroll about Nahum that says what the prophet Nahum said refers to the teacher of righteousness of the Qumran community. So Jews at the time saw the prophets as speaking directly to them and sometimes directly about them. Was that too much? No, it's okay. Bueno, ¿verdad? Sí, sí lo hacemos con los lentes del cristianismo, pero hay un fenómeno muy interesante porque los manuscritos del Mar Muerto tienen un fenómeno particular. Por ejemplo, existe una tradición de Nahum donde la lectura que se hace de una figura mesiánica se relaciona al maestro de justicia. Esto quiere decir que el judaísmo del primer siglo leía las tradiciones proféticas y hacía asociaciones con figuras contemporáneas, ya fuese dentro de sus comunidades o fuera de sus comunidades. Entonces, tenemos acá un ejercicio similar. Yes. Just to add one more point. Yes. It is possible for someone to prophesy and not realize what the prophecy means. And you can see that in the Gospel of John, when Caiaphas says, it's better than that one man die than the entire nation perish. He's predicting the crucifixion, but he doesn't realize it.
Tenemos también otro fenómeno curioso. Es posible que una persona profetice y que tal vez no sea consciente de las implicaciones que tengan las palabras proféticas que está emitiendo. Hay un ejemplo en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando Caifás dice que es mejor que un individuo muera en vez del pueblo, ¿no? Y el texto lo menciona como una profecía. Probablemente Caifás no comprendía la extensión de lo que él había dicho hasta que se asocia en el Evangelio con la crucifixión de Jesús. Is that okay? Yeah. Yes, good. Thank you. That was a great question, by the way. Yes, es una pregunta muy buena, ¿no? Muy, muy, muy buena. Let's see what. There is a comment and a question from David Montoya. David says, now that Judaism accepts plurality of senses from the text or reading the sacred text, so is it possible that the Christian interpretation of Tanakh becomes one of its readings? I don't think so. At least not in terms of official belief. But I think it's good for Jews to understand how Christians read their scripture, not to make it ours, but if we want to love our neighbor as ourselves, and if we want to love the stranger who dwells among us, then it's our responsibility to know what that neighbor thinks and what that neighbor believes. So for Jews to understand Christian readings is a sign of respect. Gracias. La pregunta la que hizo Juan David Montoya en el chat, relacionada así que si el judaísmo tiene una lectura plural del texto, si es posible incorporar la interpretación cristiana. La profesora dice, no creo que sea posible, al menos en la interpretación oficial dentro de la tradición judía. Pero lo que creo importante y positivo es conocer las interpretaciones de la tradición cristiana e inclusive conocerlas en el ejercicio de amar al prójimo como se ama a sí mismo y ampliar esta noción de comunidad con los vecinos, ¿no? No sería una lectura abrazada para la comunidad judía elaborando, ¿verdad?, su identidad, pero sí para conocer mejor y para caminar junto a, ¿verdad?, la comunidad cristiana como hermana, a la que se conoce y también considera sería un signo de respeto profundo que podría ayudar en esta hermandad, del conocimiento de las distintas interpretaciones. Pero parte de la lectura oficial la ve muy complicada. Thank you, AJ. And we have Professor Raimundo. I think, yes, Raimundo. He says, congratulations, Amy Jill, for this reflection. Professor, in this relationship between Jewish readings and Christian readings, can we say, or can we speak about the importance of the theology of continuity and not of a theology of replacement? I think so. Thank you for the question. Both Christianity and Judaism are unfinished. The church is waiting for Jesus to return. The synagogue is waiting for the Messiah to come. So whatever happens when the Messiah comes or comes back, we don't replace each other now. We work together now. And even in the Messianic age, the New Testament suggests that Jews will still remain Jews. The Gospel of Luke expects Jews to be in Jerusalem to meet Jesus when he returns. Paul, in his epistle to the Romans, talks about how all Israel, by which he means all Jews, will be saved
at that Messianic age. So the Messianic ideal in Christianity is that Gentiles and Jews together worship. Yes, they're worshiping Jesus. That's the church's teaching. In the synagogue, they're not. Thank you. La pregunta que leíamos en el chat, que pueden tener ahí, la leo por aquellas personas que tal vez no tengan un acceso tan sencillo, es del profesor Raimundo, da gracias a la profesora por la reflexión, y dice, en esta relación entre lecturas judías y cristianas, podríamos hablar de una teología de continuidad y no de una teología de reemplazo. Y la respuesta es, creo que sí. Es importante saber que las tradiciones, las religiones cristiana y judía no han finalizado, ¿no? El cristianismo sigue a la espera de Jesús y el judaísmo sigue a la espera del Mesías. Y ella considera lo que sea que pase, lo que sea que acontezca, es importante que nos lleve no a un reemplazo de una por otra, sino de una invitación al trabajo conjunto. Aún inclusive en la era mesiánica, ella argumenta que los judíos deben seguir siendo judíos, sus valores y sus normas. Y por otro lado, en la era mesiánica, Pablo habla como todo Israel, y probablemente cuando él hablaba de todo Israel, hablaba de los judíos, debía esperar este momento para que la era mesiánica, ¿verdad?, fuese una era de celebración comunitaria que incluyese a toda persona. Entonces, es importante, creo yo, hacer énfasis en esta noción de celebración comunitaria, que sustenta de manera más clara el cristianismo que el judaísmo, ¿no? Pero no creemos en esta, o ella no sustenta esta idea de la sustitución, sino, pues, por supuesto, más bien un llamado a la colaboración, la convivencia y la unión de ambas comunidades. Jews and Christians will necessarily disagree about certain aspects of theology. That's okay. Interfaith dialogue does not mean agreeing on everything. Interfaith dialogue means understanding our differences as well as our similarities. Los judíos y las comunidades judías y cristianas estarán en desacuerdo, y eso está bien, ¿no? Es parte de las características. Más bien se nos plantea adelante el desafío del diálogo interreligioso, ¿no? El diálogo interreligioso implica la conversación de dos grupos, de dos comunidades que van a entender y van a comprender sus similitudes, así como sus diferencias. Thank you. Okay, let's see what we have. We have more messages, but this is... Thank you very much for all those who have been involved in this conversation. Definitively, it is a wonderful effort in order to motivate to this reading together and in the search of this dialogue. There is another comment, question from that. The one before was from Patricia Calderon. Now we have Melvin Cabero, and Melvin says, buenos días y muchas gracias. I'm sorry, Melvin says, good morning and thanks. I'm now confused. Good morning and thanks, Amy. As conclusion of today's talk, I get convinced, or I am convinced that there is a gap between Jewish identity and Christianity, or Judaism and Christianity. The central point that helps the encounter is that both find as the center what he calls the eternal Father, or the Holy Father, the figure of the divine figure. Now the question, do you consider that these differences are impossible to reunite or reconcile? Yes. Sí. The only reconciliation in terms of complete agreement on everything will have to come about by God the Father. Right. And that's a mystery. La única reconciliación o un acuerdo, digamos, claro entre ambas, diría yo, es
es el, como usted menciona aquí, el Padre Eterno, ¿no? El Gran Padre. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es? Belief or faith is a matter of the heart and a matter of grace and not a matter of the head. It's not a matter of intellect. And therefore, it can't be controlled. Belief is not based in logic. Belief is based in love. So you can't talk somebody into loving. That's a mystery. Que ver con lo... A minute, please. Bien. Dice, como ya vimos, ¿no? Dice que pues sí, o sea, las diferencias están ahí, están presentes, pero que la figura del Padre o la figura del Padre Eterno, de la divinidad, es la que nos puede unir. La creencia y la fe son aspectos que tienen que ver más con lo que diríamos el corazón o un encuentro a partir de la gracia, no necesariamente con el intelecto, ¿no? Y como es un misterio, no puede ser controlado en su totalidad, ¿no? por nosotros y nosotras. Creer no tiene que ver entonces con la lógica y con estos procesos de razonamiento únicamente, sino con el amor y con el amor que mostramos para con otras personas. Thank you. Let me see. I'm looking for other questions. Veo también que la profesora ha colocado su correo para quien quiera comunicarse con ella muy amablemente. Allí lo tiene. English. I was telling them that you have written you have put your email address. So Okay. Because I was too distracted with translation. Let me see if I find, si alguna otra persona tiene, bueno, okay, I think that was the last message, the one that you put. ¿Hay alguna, hemos leído todo lo del chat, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud con respecto al tema y a la conversación que hemos tenido? Asking them if they have any question, because we have already finished the chat interventions. And they can always write to me. Y si no hay ninguna pregunta más, tengan la apertura de escribir, ¿verdad? Con toda confianza. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre, como dicen en las bodas, tal vez no para siempre, pero para otro momento. ¿Alguna otra intervención? I have a question, maybe a clarification. Yo voy a aprovecharme entonces. What is this figure that you mentioned? The Messiah from Ephraim? Yes. Yes. Es de Efraín. Yo tenía esa pregunta. I was reading your text and also while hearing the presentation. Yes. I had that doubt. El Mesías de Efraín que ella menciona. Entonces, yo Sure. tengo la inquietud de ver qué era eso. Throughout Jewish tradition, there have been various ideas regarding the Messiah. The Dead Sea Scrolls have two messiahs, for example. In medieval Jewish commentary, we find this figure called the Messiah, son of Ephraim. God says to him, "You will suffer on behalf of the people and you will die. Are you willing to do this?" And he says, yes. So the Messiah, son of Ephraim, is likely a Jewish response to Christian claims about Jesus. Yo tenía esta inquietud del Mesías judío. En el texto que ella ha escrito aparece, y ella nos dice que en la tradición judía hay ideas variadas de Mesías o de mesianismo. Por ejemplo, en los manuscritos del Mar Muerto encontramos al menos dos visiones o comprensiones de Mesías. En la tradición medieval surge una figura que se llama Mesías, el hijo de Efraín. Y en estos textos Dios aparece interrogándole y preguntándole: ¿sufrirás? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a morir por el pueblo? ¿Lo harías? Y él afirma sí. Entonces ella nos explica que este probablemente sea un texto polémico que busca responder y poner una tradición paralela al cristianismo, ¿no? Desde la tradición judía. Right. And today,
most Jews have never heard of the Messiah, son of Ephraim. Y hoy es importante aclararlo, casi ninguna persona del judaísmo ha escuchado de este Mesías, hijo de Efraín. Entonces es una figura ahí un poco oculta. Let's see, there is also another comment. Thank you, by the way, fantastic. I will have to study more medieval texts, it seems. It says, good morning, thanks to Professor Levine for her teachings and to Serhook for this precious opportunity. Entonces, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Estamos bien? David, Señor. hay una pregunta de José Cabero sobre el acceso a los libros de la profesora. Ok. Tal vez recordarles que la biblioteca de nuestro centro tiene 2 libros de la profesora. Este que ella mencionó de la Biblia con o sin Jesús, que está en inglés, y también se puede conseguir en español esta versión de relatos cortos de Jesús, publicados por Verbo Divino y está en español. El subtítulo es Las parábolas enigmáticas de un rabino polémico, de la profesora. Se puede comprar acá en el país y también nuestra biblioteca lo tiene acá a disposición por si quieren leerlo y conocerlo. Gracias. Gracias, Don Hernan. There were some questions about your books. So Don Hernan is showing the ones that we have with us in the library, suggesting that we can find. There is only one in Spanish, right? This is the one of the parables. The parables book is in Spanish, and from the 1990s, 2 feminist companions have been translated into Spanish. My children's books have been translated into Spanish. Oh, excellent. We didn't know that. We're going to look at that. And the Bible With and Without Jesus is now being translated into Portuguese. Okay, probably it will jump to Spanish afterwards. Probably. Usually happens. It goes first to Portuguese and then Spanish. La profesora nos dice que también hay otros textos de lecturas para niños de las parábolas. Podemos compartir esa información y también de un texto de descripción de lectura feminista de la Biblia. Entonces, pues, y también que tendremos este libro, las lecturas judías y cristianas, están siendo traducidas al portugués, así que esperamos que pronto lleguen también al español. Entonces, so it seems there are no more comments. I know that people are excited and questions will come to our sessions in coming teaching period. Dear Professor Levine, we are very thankful with your visit. We hope that you have felt welcomed, comfortable with this conversation, and we really hope to see you again in other opportunity. Estoy a la profesora por su intervención con nosotros. Yes, and thanks once again to David for this heroic and terrific effort. So. No, thank you very much, and well, agradecemos a la profesora Levine por estar acá, por sacar su tiempo, ¿no? Y pues a ustedes también por estar con nosotros. David, hay una última pregunta de Adriana Vázquez. Sí. Sobre los libros. Repetirle que los libros están a disposición en la biblioteca de Serhook. Y si tiene interés en adquirir el de relatos cortos de Jesús sobre las parábolas, se puede comprar en la librería de Verbo Divino en Liberia, o si no, a través de Serhook también podemos conseguírselo. Así que puede comunicarse con nosotros. Okay. Gracias. Y aprovechamos entonces para darle las gracias de nuevo a la profesora Levine y a ustedes por su presencia esta mañana, por habernos acompañado en esta clase de inauguración del semestre. Les invitamos a estar pendientes sobre nuestros cursos y talleres para el presente cuatrimestre. Ya está saliendo la lista y los afiches informativos, así que pueden consultarlo en nuestro Facebook y también estar atentos sobre la propaganda sobre nuestros cursos y talleres de este cuatrimestre. Muchas gracias, que pasen feliz día y hasta la próxima. Thank you. Have a nice day. Thank you. AJ. Thank you, teacher.
Shalom. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Shalom. Buen Bye, día. bye. Shalom. Excelente. Bye, Gracias, bye. profesora. Gracias. Gracias. Que Feliz estén muy día. bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, bendiciones. A ustedes igualmente. Gracias.